Mudanzas. Conversaciones educativas transformadoras. Veo, pienso y me pregunto. Mudanzas de hoy. Invito nuevamente a Melina Furman, que es una gran divulgadora de la rutina de pensamiento de Ron Richard. Melina es bióloga por la Universidad de Buenos Aires y máster en educación por la Columbia University. Es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. Investiga sobre innovación educativa, coordina, asesora y evalúa programas de innovación educativa y formación docente en América Latina. Ha publicado varios libros sobre educación que especialmente interpelan sobre el modo de enseñar para ayudar a los docentes a su tarea de transformación. Es el caso del último libro suyo, Enseñar Distinto, que es, en palabras de Axel Rivas, una auténtica caja de herramientas para los docentes. Bueno, Melina, muchas gracias por aceptar la invitación. Tú eres una gran experta en rutina de pensamiento, o sea que me encanta que podamos empezar precisamente esta serie desarrollada de las mudanzas, de las conversaciones transformadoras, con una persona como tú, que has ayudado a tantas personas precisamente a implementar la rutina de pensamiento. Bueno, me gustaría mucho, Melina, que nos dijeras por qué has elegido esta imagen, ¿no? Bueno, elegí esta imagen de un libro de Sebastián Salgado, un gran fotógrafo brasileño que retrata, ha retratado muchas escenas en escuelas. En este libro lo tengo aquí, que se llama La cuna de la desigualdad. Aquí está, que lo publicó la UNESCO. Ahora vamos a ver la imagen en particular que elegí, porque siento que captura algo muy profundo de lo que pasa en educación en todo el mundo y sobre todo en los países en vías de desarrollo y en las zonas más desaventajadas de todo el mundo. Así que es una imagen que cuando la vi me impactó, sentí que había algo para decir sobre ella. Bueno, pues si te parece, Melina, vamos a la imagen de esta escuela rural de Paraguay. Brevemente, ¿qué es lo que vemos, Melina? Y yo veo aquí 3 niñas y está como el asomo de un niño por el costado, descalzas, con ropas sencillas. Se las ve muy concentradas en la escritura, como con esa expresión adusta de estar haciendo algo que pareciera importante, se me viene el pienso, ¿no? Hay una cartelito atrás que dice ciencias. No vemos bien lo que dice, pero parecieran ser esos pósters de ciencias donde hay figuras de animales y cómo se relacionan entre sí, como una taxonomía de la biología, ¿no? Donde están las aves, pareciera, los grupos ahí de distintos animales que encontramos en la naturaleza. Veo una pared de madera, veo un suelo de madera también. ¿Te parece, por ejemplo, que esos cartulinas que hay al lado del cartel de ciencias podrían ser trabajos escolares? Podrían ser trabajos de los alumnos, ahí vamos ya al pienso, ¿no? O interpreto que podrían ser trabajos de los alumnos o también trabajos, esos carteles que ponen los docentes como para organizar información y que quede ahí, ¿no? Visible, que no se lo olviden. También es interesante que las alumnas tienen rasgos de una determinada etnia. Una parece que está borrando algo del cuaderno, no sé si eso ya forma parte del pienso, pero en todo caso una escribe, la otra piensa. Y están escribiendo con lápiz. Y parece que la banqueta donde están sentadas no es la suya propia de la edad, parece que están semi de pie, ¿no? Parecen más apoyadas que sentadas, ¿no? Y la clase tiene una disposición frontal, están en filas, ¿no? Por ejemplo, no están en grupo, están mirando hacia el frente. Tiene esa disposición de muebles. Lo que sí podemos señalar es que es una típica escuela rural con pocos recursos, ¿no? Con los recursos básicos, y descriptivamente las niñas están trabajando. Bueno, entonces, Melina, ¿qué es lo que pensamos a propósito de un contexto de enseñanza y aprendizaje como el que estamos viendo? Bueno, primero yo pienso que esas niñas están concentradas en lo que hacen, por lo menos en su cara me hace pensar que están como muy comprometidas y que les está costando, de hecho, eso que están haciendo, ¿no? Esa escritura.
como si hubiera una valoración de esa situación de aprendizaje, no les da lo mismo, pienso, de verlas. Pienso también que esos carteles de ciencias de la pared aportan información, pero que son clásicos de una enseñanza muy tradicional de las ciencias, donde lo que uno aprende en ciencias naturales es a recordar grupos de organismos, la diversidad, incorpora información, pero que son típicos de una enseñanza enciclopedista, ¿no? Algo que es útil en un sentido, pero que sabemos que no alcanza para enseñar una ciencia más experimental, más de investigación, más donde los niños y las niñas puedan pensar por sí mismos, hacerse preguntas, ¿no? Esos carteles, por ahí hay más, ¿no? No sabemos, uno siempre tiene un recorte chiquitito en estas imágenes, pero dan cuenta de una ciencia muy tradicional, la que se viene enseñando en los últimos cientos de años, pero que está muy cuestionada hoy como única manera de enseñar las ciencias. Es muy interesante esto que dices, porque en el fondo podríamos decir que es una enseñanza narrativa, ¿no? En la que yo no intervengo, no exploro, no investigo. Los carteles estáticos de una escuela pueden recordar claramente los atrios de las iglesias cuando la mayor parte de la gente no sabía leer y escribir, y en que las imágenes narraban la historia bíblica, y era una manera de transferir el conocimiento, de transferir el pensamiento. Pero ahí no hay intervención, solo hay una narración, una única narración que yo debo memorizar, comprender, integrar. Tal vez podría uno pensar ahí me pregunto si qué hace la docente o el docente con esos carteles, ¿no? Porque puede ser que la información esté ahí de manera declarativa y después con eso los alumnos tengan que hacer algo más activo, por ejemplo, poder encontrar qué tienen en común esos grupos, o en qué se diferencian, o si tuvieran que inventar un animal nuevo para ponerle en ese grupo, cómo sería. Entonces, siempre los recursos no nos hablan de cómo se usan, pero nos dan una pista de que solo esté ese tipo de trabajos en la pared o de información. Como tú dices, es una enseñanza narrativa, pero ojo, porque hay creo que dos grandes tipos de narraciones. Por un lado, esto que es una descripción de objetos y agrupados con características, ¿no? Muy clásico, por ejemplo, cuando te ponen los elementos de la tabla periódica o los tipos de planetas, ¿no? Esta taxonomía de la realidad. Simplemente describo lo que veo y lo agrupo. Versus una narración que también puede ser un cuento del docente, hasta puede ni siquiera ser tan activo por parte de los alumnos, pero que tiene otra impronta, que son las narraciones justamente más como relatos de historias, que sabemos que es una de las mejores maneras de aprender que tenemos los seres humanos, donde si a mí me cuentan historias de la ciencia y como por ejemplo Linneo, el naturalista que ordenó estos grupos de animales y de plantas, se le ocurrió cómo hacerlo por primera vez y con quién se peleaba en ese momento, cuáles eran los debates, cuáles eran sus preguntas, es otra narración, ¿no? Entonces, incluso en la narración más descriptiva, uno puede ir por el lado de las historias que humaniza, que hace que nos sintamos parte de una aventura del pensamiento colectiva que lleva cientos y miles de años, o una cosa descriptiva como si la realidad estuviera ahí afuera para ser descripta, y ya se sabe cómo es, ¿no? Ya es estática, no hay mucho protagonismo del alumno en seguir contribuyendo. Hay una cosa que sí que me parece interesante, y seguramente tú la has escogido también por eso, ¿no? Que es, produce una cierta emoción pensar en el valor de esa escuela. Pienso emocionadamente en esa oportunidad de aprendizaje. Y pienso también en todas las niñas y niños, pero sobre todo tantas niñas que no están en la escuela. Entonces, por más que recién decíamos, bueno, podríamos pensar en otras maneras de enseñar, ya que estén ahí, ya que estén dedicando tiempo de su infancia a la escritura, al aprendizaje, al conocimiento, por más que después podamos pensar otras maneras, pero creo que es secundario en esto que planteamos, ¿no? Que estén en la escuela, eso es un montón, ¿no? Eso cambia las posibilidades de vida con alguien un docente que las está cuidando, que está ahí preocupado porque esa situación de aprendizaje suceda. Aprender la escritura abre tantas puertas, ¿no? La lectura y la escritura como puertas al mundo que pareciera como
ya obvio decirlo, estamos en el siglo XXI, pero todavía existen millones de niños que no están teniendo acceso a eso o tienen un acceso muy limitado. Entonces, la elegí por eso también. Sí, pienso que esa situación hasta medio sagrada, te diría, de las niñas aprendiendo es un montón. Sabemos que al cabo de, cuando las niñas y los niños tienen 10 años, sabemos que muchos sitios precisamente no han adquirido la competencia básica de lectura y escritura, ¿no? Y ves esta imagen y entonces piensas, pero cuán importante es que nos centremos en lo esencial, que es que realmente al final, en una determinada edad, que consigan leer y escribir, ¿no? Que no pensemos que los otros incluso aprendizajes enciclopédicos justifican que al final no hayan conseguido leer y escribir, pero han aprendido de memoria otras cosas, ¿no? Y ahí yo me pregunto, ¿no es una locura que en el siglo XXI haya tantos chicos y chicas que no estén pudiendo leer y escribir de manera fluida? En Argentina, mi país, pasa mucho, es una de las cosas que no hemos resuelto en toda Latinoamérica, en todo el mundo en vías de desarrollo es algo que sabemos tan bien cómo hacer, por más que a veces hay debates didácticos, pero es algo que sabemos hacer, digo, como comunidad educativa, enseñar a leer y escribir. Entonces, que eso no esté sucediendo, y me refiero a una lectura comprensiva y que donde quien está leyendo se apropie de ese texto como suyo y lo entienda y le haga pensar cosas nuevas que no pensaba antes, o conectar cosas con lo que sabía, ¿no? No una lectura mecánica donde por ahí llegamos hasta ahí, ¿no? Donde muchos chicos y chicas pueden decodificar, pero no entender, pero no hacer lo suyo, pero no disfrutar, que es tal vez el gran propósito de la lectura, disfrutarlo como puerta de entrada al conocimiento. Ahí viene como mi pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué estamos haciendo mal o qué podemos hacer distinto para que eso sea un universal, ¿no? El otro día hablaba con un amigo en común, Axel Rivas, y decíamos, estamos pensando en la educación del siglo XXI y todavía nos quedan huecos pendientes de educación del siglo XIX que no hemos resuelto para buena parte de la población, ¿no? Pasan las dos cosas a la vez. Estamos pensando en cómo innovar en los horarios, en los agrupamientos, en los proyectos, en la tecnología, y a la vez tenemos estos grandes nichos de desigualdad. Por eso el libro de Salgado, el título es La cuna de la desigualdad, ¿no? Muchos hablan del efecto cuna, de dónde naciste va a determinar tus posibilidades de vida. Entonces, una de mis preguntas respecto a la imagen es, me pregunto, ¿cómo seguirá la vida de estas niñas? ¿No? ¿Cuántos años más de escuela tendrán? ¿Qué aprenderán ahí? ¿Qué posibilidades les dará esta educación para lo que siga o no? Me pongo un poco pesimista, pero también pienso, bueno, en una de esas tengan alguna chance. Si te preguntas, por ejemplo, cuál es la expectativa que pueden tener sus familias, ¿no? Un debate propio del siglo XXI, ¿no? Que es, venimos del derecho a la escolarización, pero entramos de lleno en el derecho al aprendizaje, ¿no? No solo ir a la escuela, sino el derecho a aprender, ¿no? Que decíamos, ya ir a la escuela es enorme y es un bastión que hay que seguir sosteniendo porque todavía no está resuelto en muchas partes del mundo, pero a la vez en esa escuela hay que aprender, y hay que aprender cosas que sirvan para la vida, para tener otras oportunidades en la vida. Pensaba en las niñas, tú decías que son de una etnia, supongo, me imagino que son de la etnia guaraní, por ahí lo de ir descalzas a la escuela tenga que ver con una costumbre cultural, no lo sabemos, pero claramente es una escuela desigual, donde uno siente que hay más por hacer por esas niñas, claramente. Déjame que te haga una pregunta que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Pero que a veces quizá no la tenemos tan obvia, ¿no? ¿Por qué es tan importante que las chicas aprendan? Las niñas han sido relegadas por muchos, muchos años a no aprender, a quedarse, o no aprender las mismas cosas que los varones, a quedarse aprender cosas para después quedarse en la casa, con algunos roles predeterminados como ser amas de casas y madres. Igual que señalamos que el derecho que el derecho a saber leer y escribir nos sorprende que en el siglo XXI aún no esté conseguido,
desgraciadamente, y seguramente no en todas partes, ven el derecho de las chicas a aprender como algo tan connatural a los chicos, de la misma manera, ¿no? Yo tengo el foco en los últimos años en las áreas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y ahí la brecha de género es gigante, y es donde están los trabajos mejor pagos hoy, son las áreas que podrían ayudar a muchas niñas a salir de la pobreza, pero todavía es algo que pareciera de varones, ¿no? Hay muchos movimientos y organizaciones que están trabajando por acercar a las chicas incluso el imaginario de que ellas podrían ser científicas, podrían ser ingenieras, podrían ser tecnólogas, el primer paso es instalar esa posibilidad en el imaginario de muchas niñas y de muchas adolescentes, ¿no? Que es algo que podrían hacer. Quizá una de las preguntas, y si te parece con eso, pues podemos incluso dar por acabado la conversación, sea ¿hasta qué punto el entorno físico promueve aprendizajes significativos? ¿Y qué podemos hacer si sentimos que no, ¿no? Por ejemplo, si sentimos que no está sucediendo, ¿de qué manera podemos transformar ese entorno físico, incluyendo las paredes, los bancos, todo, pero también la interacción, incluyendo en el entorno, la interacción entre alumnos entre sí y entre alumnos y profesores, ¿no? El vínculo más emocional y el vínculo relacionado con qué de lo que proponemos está generando aprendizaje que valga la pena. Y me gusta este ejercicio en vivo, donde se ve un poco cómo uno lo transita, porque creo que puede ser inspirador para que otros se animen a probarlo. Los invito a animarse a probarlo con colegas, con alumnos de cualquier edad, que realmente genera unas conversaciones muy interesantes, muy ricas, como la que tuvimos recién, y da la oportunidad de hacerse preguntas que por ahí, si no estuviera la excusa, el pretexto de la imagen o del recurso que sea, uno no lo haría. Así que ojalá esto los inspire a tratar de ensayarlo.